Mira, hay momentos en los que el mundo parece mantenerse firme, sólido y estable, hasta que un día sin pedir permiso, algo se quiebra y te deja ver una realidad que no encaja con nada de lo que te enseñaron. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella tarde, cuando presencié un evento que todavía hoy me cuesta explicar con palabras. No era una experiencia sobrenatural en el sentido romántico, era algo tan real, tan físico e imposible, que el simple hecho de haber estado allí cambió para siempre mi forma de entender lo que somos capaces de percibir. Te cuento la escena tal cual pasó. Un hombre, agotado por un daño severo en su riñón, había perdido casi toda esperanza. Los médicos ya no ofrecían soluciones, solo pronósticos que se volvían más grises con cada día. Y sin embargo, delante de mis ojos, su cuerpo comenzó a despertar. Su respiración se volvió profunda, su mirada se iluminó, su piel recuperó un tono que ya parecía perdido. Y lo más desconcertante es que aquella transformación no venía de una máquina, ni de un quirófano, ni de una intervención médica tradicional. Frente a él, estaba una mujer de apariencia sencilla, vestida con absoluta normalidad, con las manos completamente vacías. No había bisturí, ni anestesia, o instrumentos quirúrgicos. Solo sus dedos moviéndose en el aire, como si estuvieran tomando algo invisible que flotaba entre ella y aquel hombre. Y entonces de pronto, ese algo dejó de ser aire y se volvió materia. Se volvió peso y adquirió forma. Era un órgano, específicamente un riñón nuevo, perfectamente formado y vivo, materializándose en un espacio donde, según todo lo que sabemos, nada debería poder materializarse así. Y sí, yo sé que suena inverosímil. Yo sé que tu mente busca explicarlo, desmontarlo o descartarlo. Créeme, la mía también lo hizo. De hecho, durante un instante pensé en salir de la habitación. No porque estuviera asustado, sino porque todo lo que conocía del mundo se estaba desmoronando ahí mismo, delante de mí. Pero algo en mi interior me obligó a quedarme. Algo intuitivo y profundo, que me decía que lo que estaba viendo no era un truco, ni una grieta en la realidad, y tenía razón. Porque ese momento rompió mi comprensión del mundo con una claridad que me marcó para siempre. A partir de ahí entendí algo que duele aceptar. La realidad no es tan sólida como creemos. Los límites humanos no son los que nos contaron. Y nuestra mente es mucho más poderosa de lo que jamás imaginamos. Esa escena, tan desafiante para la lógica, fue la puerta que me llevó a uno de los investigadores más fascinantes del siglo XX, Jacobo Grinberg, un hombre que se atrevió a estudiar lo que nadie quería tocar. Un académico serio, obsesivo y brillante, que dedicó su vida a responder una sola pregunta: ¿qué es realmente la realidad que percibimos? Y lo que descubrió no solo transformó su vida, transformó la de todos aquellos que se atrevieron a escucharlo. Después de presenciar aquel evento imposible, hubo una frase que se quedó grabada en mi mente, casi como un eco que no quería apagarse. Lo que vi contradijo todo lo que sabía de la realidad. Y mientras más lo repetía, más entendía que ese pensamiento no era solo mío. Era el mismo dilema que había empujado a Jacobo Grinberg a embarcarse en una de las investigaciones más polémicas, profundas y peligrosas para el paradigma científico tradicional. Jacobo no era un improvisado, no era un gurú, ni un buscador de fama, ni un hombre sediento de misticismo. Al contrario, era alguien formado en la rigurosidad absoluta. Psicólogo, investigador, académico obsesivo del método científico. Un hombre que se pasaba horas diseccionando ideas, correlaciones, patrones y buscando evidencia donde otros solo veían superstición. Criado dentro de la estructura más estricta del pensamiento racional, pero con una intuición tan aguda que le decía que algo más estaba ocurriendo debajo de la superficie. Y aún así, con toda esa preparación académica, llegó un punto en el que no pudo seguir ignorando una verdad incómoda. La ciencia que le enseñaron estaba llena de huecos y preguntas que nadie quería hacer. Fenómenos que se descartaban simplemente porque no encajaban en el modelo aceptado. Él lo llamaba el mito científico, la idea de que la realidad es únicamente lo que los instrumentos pueden medir. Y cada vez que escuchaba a colegas repetirlo con soberbia,
Él sentía que algo en su interior se revelaba, porque aunque respetaba la ciencia, sabía que había un territorio mucho más amplio y misterioso que nadie estaba dispuesto a explorar, y fue ahí donde su viaje cambió. A medida que profundizaba en sus investigaciones sobre percepción, conciencia y mente, comenzó a notar un patrón inquietante. Todo indicaba que la realidad que experimentamos es solo una fracción, un recorte diminuto de algo mucho más grande. Como si viviéramos dentro de una habitación con las ventanas tapadas, y creyéramos que la habitación es el mundo entero. La percepción humana, según sus estudios, no era un espejo de la realidad, sino una construcción, una obra de teatro interna, una edición limitada de un universo infinitamente más complejo. Y este fue el punto donde su investigación se volvió peligrosa. Si la realidad que percibimos no es la realidad completa, ¿qué estamos dejando fuera? ¿Y qué ocurre cuando alguien logra ver más allá de ese filtro? Jacobo sabía que la única forma de responderlo era buscar a personas que, de alguna manera, parecían operar fuera del límite normal de percepción. Personas cuyas acciones no tenían explicación dentro de los modelos científicos conocidos. Personas que desafiaban la física, la biología, el tiempo y la lógica. Y entonces, un nombre empezó a aparecer en rumores, testimonios y recortes de periódicos. Un nombre que para muchos era sinónimo de fraude, pero para otros era la prueba viviente de que nuestra comprensión del mundo era ridículamente pequeña. Ese nombre era Pachita. Y cuando Jacobo escuchó la primera historia sobre ella, no se rió, no lo descartó, ni lo atacó. Solo sintió ese mismo impulso que yo sentí aquel día, la intuición clara de que había algo allí que merecía ser investigado. Por cierto, ahora que estamos entrando en esta parte tan delicada del tema, cuéntame algo en los comentarios. ¿Crees que la realidad es tal como la percibes, o sospechas que hay algo más ocurriendo detrás de lo que tus sentidos alcanzan a captar? Me encantará leer tu percepción antes de avanzar a lo más fuerte. Cuando el nombre de Pachita llegó a los oídos de Jacobo, no lo tomó a la ligera. Y no porque creyera ciegamente en los relatos, sino porque esos relatos tenían algo que ningún fraude suele tener: consistencia. Distintas personas de distintos lugares, sin conocerse entre sí, contaban escenas muy similares. Historias que no deberían ser posibles, pero que se repetían con una naturalidad inquietante. Surgían testimonios de personas asegurando haber visto operaciones sin instrumentos, materialización de órganos, movimientos imposibles bajo la piel, o sanaciones que desafiaban cualquier diagnóstico clínico. Y aunque algunos periódicos la ridiculizaban, otros la describían con un respeto silencioso, casi temeroso, como si no supieran exactamente qué estaban observando. Jacobo, con su mente educada en el rigor académico, sabía que tenía dos opciones: cerrar la puerta y repetir la narrativa cómoda del escepticismo, o abrir esa puerta y arriesgarse a descubrir algo que lo pondría en contra de toda la comunidad científica. Y ya conoces la clase de hombre que era. Él no podía huir de una pregunta real. Así que decidió ir a buscarla. Su intención nunca fue demostrar que Pachita tenía poderes. Más bien quería comprobar si algo, dentro de los relatos, tenía un componente genuino. Algo verificable que pudiera estudiarse. Algo que pudiera explicar por qué tantas personas reportaban fenómenos tan similares. Pero lo que no sabía es que ese viaje no sería un simple trabajo de campo. Ese viaje iba a convertirse en una travesía, que lo llevaría al borde mismo de su comprensión de la conciencia humana. Jacobo organizó un viaje de 3 días. Preparó una libreta, un par de instrumentos de medición rudimentarios y una mente lo suficientemente flexible como para observar sin prejuicios, pero lo suficientemente firme como para no dejarse engañar por supersticiones. Sabía que si algo extraordinario ocurría, tendría que documentarlo de manera impecable. Y cuando llegó a la casa donde Pachita solía trabajar, ocurrió lo primero que quebró su lógica. Antes de que se presentara y dijera su nombre, o abriera su libreta, ella lo miró, sonrió suavemente y le dijo: «Ya sabía que ibas a venir». Esa frase tan simple y tan cotidiana le cayó como un golpe seco en el pecho. Jacobo sabía que nadie había sido informado de su visita.
Lo había mantenido en secreto, justo para evitar cualquier preparación previa. Pero ahí estaba ella, anticipando su llegada como si hubiese leído un mensaje escrito en el aire. Ese fue el primer indicio. El ambiente dentro de esa habitación también tenía algo distinto. No era místico, ni teatral, ni oscuro. Era un espacio normal, con muebles normales, con luz normal, pero con una densidad en el aire que hacía que cada pensamiento se sintiera más pesado, como si la habitación estuviera cargada de algo invisible pero presente, una especie de campo que reordenaba todo a su alrededor. Jacobo anotó sus primeras impresiones con rapidez. No quería confiar únicamente en su memoria. Escribió: hay un ambiente extraño y percepciones intensas. No hay ritual aparente, la mujer parece anticiparse. Pero lo que iba a presenciar minutos después superaría por completo cualquier descripción. Porque sin previo aviso, Pachita comenzó una de sus llamadas operaciones, y lo que Jacobo vio no se parecía a nada que hubiese estudiado en sus años de laboratorio. Nada. Esa sería la experiencia que lo llevaría a cuestionar no solo la percepción humana, sino la estructura misma del universo. Jacobo estaba sentado a apenas un par de metros cuando comenzó la escena que marcaría su vida para siempre. No hubo preparación ceremonial, ni tambores, ni humo, ni símbolos. Pachita simplemente pidió que trajeran al paciente, un hombre exhausto y pálido, con un dolor que le atravesaba la mirada. Jacobo observaba con una mezcla de curiosidad e incredulidad, pensando que lo que vería sería algún tipo de truco psicológico, una sugestión colectiva, o algo que pudiera explicarse desde la mente, no desde la materia. Pero entonces ocurrió. Pachita colocó sus manos sobre el abdomen del hombre, cerró los ojos como si estuviera afinando una frecuencia interna, y en cuestión de segundos, el cuerpo del paciente comenzó a moverse por dentro. No era un temblor normal, era un desplazamiento, un movimiento profundo, como si algo se estuviera reacomodando desde adentro. Jacobo abrió los ojos de par en par, e intentó racionalizarlo, y medirlo mentalmente. Intentó buscar un punto de referencia en sus estudios previos, pero no encontró ninguno. Y luego vino el punto de no retorno. Pachita introdujo las manos en el cuerpo del paciente, sin romper la piel. Sí, sin herida, sin sangre, ni apertura. Como si la materia se volviera flexible ante su toque. Como si el cuerpo humano obedeciera a una ley que nadie más conocía. Jacobo respiró hondo, no podía moverse, ni podía hablar. Solo podía observar cómo esa mujer, con una calma imposible, manipulaba tejidos internos como quien acomoda piezas en un tablero. Y lo más asombroso fue lo que ocurrió después. Sacó algo que parecía un órgano dañado, lo dejó reposar en una bandeja improvisada, y luego extendió la mano al aire, como si buscara algo invisible. Y eso invisible apareció. Jacobo lo describió con una precisión que todavía hoy resulta difícil de digerir. Entre sus manos se formó lo que él llamó materia incipiente, algo que primero era energía pura, una vibración, una densidad, hasta que, poco a poco adquirió la forma de un órgano nuevo. Un órgano recién creado. Un órgano que, según todos los manuales médicos del mundo, no podía existir bajo ninguna circunstancia en esas condiciones. El paciente, al mismo tiempo, comenzó a recuperar color. Su respiración se hizo profunda y su cuerpo dejó de temblar. Era como ver dos mundos superponiéndose, el de la ciencia conocida, rígida y limitada, y uno nuevo, donde la conciencia parecía moldear directamente la realidad. Jacobo tomó notas frenéticamente, sus manos temblaban, una parte de él quería creer que estaba siendo engañado. La otra, la más honesta, sabía que la explicación no estaba afuera, sino adentro. En la forma en que percibimos, en los filtros de la mente, en la posibilidad todavía impensable de que la realidad responda a la conciencia, y no al revés. Y justo aquí, antes de entrar a las implicaciones gigantescas de lo que él descubrió, quiero preguntarte algo desde lo más humano y sincero. Si tú hubieras estado en esa habitación, viendo algo así, ¿hubieras dudado o lo hubieras aceptado como real? Llévalo a los comentarios. Me encantará leer lo que piensas. Lo que viene ahora
Es el verdadero inicio de un rompimiento con lo que creemos posible. Después de aquella operación imposible, Jacobo no volvió a ser el mismo. Caminaba por la habitación como si sus pensamientos chocaran entre sí, intentando ordenar un rompecabezas que no encajaba con ninguna pieza conocida. Tenía la libreta llena de anotaciones, dibujos, descripciones, hipótesis, pero todo lo que escribía parecía quedarse corto frente a lo que había presenciado. Era como intentar explicar un amanecer con una calculadora. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel órgano formándose en el aire regresaba con una claridad perturbadora. No podía atribuirlo a su gestión, tampoco podía llamarlo fraude, no había elementos escondidos, ni trucos de ilusionismo, ni manipulación física. Lo que había visto era tan directo, tan tangible y tan preciso, que incluso su mente científica tuvo que admitir algo que nunca pensó aceptar: la realidad no funciona como nos dijeron. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No quería simplemente ser testigo, quería entender. Y para entender, necesitaba estudiar, replicar, modelar y crear teoría. Ese fue el inicio formal de su aventura científica con Pachita. Durante semanas, Jacobo la observó trabajar. Documentaba cada gesto, cada movimiento, cada variación de temperatura, cada respuesta del paciente, cada cambio en el ambiente. Lo que para otros era magia, para él era información. Y mientras más información acumulaba, más claro veía un patrón que le helaba la espalda. Aquello no era un fenómeno aislado, era un proceso, un mecanismo, algo que seguía reglas, solo que reglas que la ciencia moderna aún no había descubierto. Un día, después de horas de observación, Jacobo notó algo que pocos habrían advertido. Antes de que Pachita realizara cualquier intervención, entraba en un estado mental muy particular. Una especie de sincronía interna, un enfoque tan intenso que parecía borrar su identidad personal. En ese estado, su respiración cambiaba, sus pupilas se dilataban y su energía, sí, su energía, porque no hay otra palabra para describirlo, se expandía de un modo casi palpable. Y fue ahí donde Jacobo tuvo la primera gran intuición científica de su investigación. Quizá estos fenómenos no eran milagros, quizá eran accesos o puentes, interacciones entre la conciencia humana y una estructura más profunda de la realidad. Ese pensamiento lo encendió por dentro, porque si había una estructura subyacente, algo así como un nivel fundamental del universo, entonces era posible estudiarlo, medirlo y describirlo. Armar una teoría que explicara cómo la conciencia podría de alguna forma modificar la realidad física. Los días siguientes, Jacobo reunió toda su experiencia en psicofisiología, neurociencia y física moderna. Revisó investigaciones previas sobre percepción, estudios cuánticos, teorías de campo, textos antiguos, rituales chamánicos y todo lo que pudiera ofrecer una pista. Poco a poco una idea comenzó a tomar forma. La realidad no es un conjunto de objetos separados, sino una red continua de información donde todo está conectado. Lo que llamamos mundo físico es solo la parte visible de esa red, la parte que nuestro cerebro puede decodificar. Y esa frase fue el germen de su aportación más revolucionaria, la teoría sintérgica. Una teoría que intentaría explicar lo que Pachita hacía, y lo que quizás todos los seres humanos podríamos hacer si supiéramos cómo. Y aquí es donde las cosas empiezan a tomar un rumbo inesperado, porque mientras más avanzaba en sus investigaciones, Jacobo comenzó a notar un detalle que para muchos pasaba desapercibido, pero que para él era casi un grito silencioso pidiendo atención. A lo mejor fue la acumulación de mediciones, o tal vez las descripciones tan precisas de los voluntarios, pero hubo un punto en el que ya no podía ignorar el patrón que se repetía una y otra vez. No encajaba con la visión clásica de la mente, no encajaba con la neurología tradicional, y mucho menos con la idea de que somos simples observadores pasivos del mundo que nos rodea. Lo que veía era otra cosa, algo más delicado, más sutil y, al mismo tiempo, más poderoso de lo que cualquier máquina de laboratorio podía capturar por completo. Jacobo entendió que la mente no solo registra la realidad, sino que también la modifica. No como metáfora,
o como filosofía de sobremesa, sino como un fenómeno que aparecía en sus experimentos con una claridad inquietante. Cada intención, cada emoción, cada pequeña variación en el estado interno del participante generaba cambios medibles, como si la conciencia estuviera empujando suavemente los límites de lo que creíamos estable. Y claro, esto empezó a generar incomodidad. Imagínate el impacto. Aceptar que los pensamientos influyen directamente en el entorno significaba poner en duda las bases de la ciencia materialista que llevaba décadas dominando los laboratorios y las universidades. Para muchos investigadores, era más fácil mirar hacia otro lado, porque al final, admitir algo así no solo requería datos, también valentía para romper la idea de que lo físico manda sobre lo mental. Pero Jacobo no era de los que retroceden, al contrario, entendió que estaba tocando una fibra profunda, una ley oculta que podría explicar no solo cómo percibimos el mundo, sino cómo lo creamos a cada instante sin darnos cuenta. Esa intuición lo llevó a empujar todavía más sus experimentos, buscando un punto de quiebre, una evidencia tan contundente que ni los más escépticos pudieran ignorarla. Y fue ahí cuando decidió arriesgarse con un experimento completamente nuevo, uno que muy pocos se hubieran atrevido a intentar. Un experimento que, si funcionaba, no solo cambiaría la historia de sus investigaciones, sino también la comprensión misma de la realidad. Era una apuesta enorme, casi temeraria, pero Jacobo sentía que estaba a solo un paso de revelar algo que podría transformar la vida humana desde la raíz. Sin embargo, antes de llegar a ese descubrimiento, ocurrió un evento que nadie en el equipo pudo explicar. Un fenómeno tan extraño, tan fuera de los parámetros conocidos, que dejó a todo el laboratorio en silencio, como si el tiempo se hubiese detenido por un instante. Porque lo que presenciaron ese día no parecía provenir del mundo que creíamos entender. Lo que ocurrió ese día en el laboratorio marcó un antes y un después, porque fue como si la realidad hubiera decidido quitarse la máscara por unos segundos y mostrarse tal cual es, flexible, vibrante y profundamente conectada con la conciencia humana. Todo empezó como un experimento rutinario, uno más dentro de los muchos que Jacobo realizaba para medir los efectos de la intención en el comportamiento de ciertos estímulos visuales. Nada extraordinario, hasta que lo fue. Uno de los participantes, una mujer que había mostrado una sensibilidad especial en sesiones previas, entró en un estado de concentración tan profundo que los sensores comenzaron a registrar algo completamente anómalo. Las gráficas se dispararon hacia valores imposibles, de esos que cualquier software considera error. Pero no había error, no había cables sueltos, ni había interferencia externa. Lo que estaba sucediendo venía de ella, de su estado mental, de una especie de sintonización interna que parecía romper las reglas que conocíamos. El equipo se acercó a las pantallas intentando comprender qué estaban viendo, porque aquello no se parecía a ninguna onda cerebral tradicional. Era más bien un patrón armónico, como si el cerebro estuviera resonando con algo más grande que sí mismo. Y entonces ocurrió. Frente a todos, el estímulo luminoso que se proyectaba en la pantalla comenzó a fluctuarse sin que nadie lo tocara. Pequeños cambios primero, apenas perceptibles, como un parpadeo tímido. Pero luego, de manera progresiva, el brillo aumentó y disminuyó siguiendo el mismo ritmo que el patrón cerebral de la participante. Era como si la luz obedeciera a su mente. El laboratorio entero quedó mudo, y nadie respiraba. Jacobo, con esos ojos que mezclaban sorpresa y hambre de comprensión, entendió que acababa de cruzar el umbral que llevaba años buscando. Aquello no era casualidad, era interacción, era coherencia entre la conciencia y el campo físico. Al terminar el experimento, la mujer abrió los ojos lentamente, como si volviera de un viaje largo y silencioso. Y lo primero que dijo fue que había sentido que la luz respondía a su intención. No como metáfora, sino como si ambos, ella y el estímulo, compartieran un mismo espacio interior. Y ahí, justo ahí, a Jacobo le cayó una comprensión que llevaba tiempo rondándolo. Si la mente puede interactuar con la realidad de esta forma, incluso en condiciones controladas, entonces lo que vivió con Pachita no era la excepción. Era el extremo de un principio universal que todavía no entendíamos. Ese momento fue el empujón definitivo.
Jacobo sabía que ya no bastaba con seguir midiendo ondas o analizar informes. Había llegado el momento de construir una teoría que pudiera sostenerlo todo: las experiencias del laboratorio, lo que vio con Pachita, los fenómenos inexplicables que había registrado, y sobre todo, la pregunta que lo perseguía desde el primer día: ¿qué es realmente la realidad y de dónde surge? Y así, con todas esas piezas sueltas sobre la mesa, los experimentos del laboratorio, los fenómenos imposibles con Pachita, las anomalías en los patrones cerebrales, las experiencias de estados expandidos de conciencia, Jacobo entendió que ya no estaba buscando una explicación pequeña, estaba construyendo un puente entre mundos que siempre creímos separados. Ese fue el punto de partida de la teoría sintérgica, su obra más ambiciosa, una propuesta tan atrevida que incluso hoy sigue incomodando a quienes se aferran a una realidad rígida y material. La idea central era tan simple como profunda. Existe una estructura fundamental, una especie de tejido informacional que sostiene todo lo que percibimos. Jacobo la llamó la látice, una red universal donde todo está conectado, donde la información no viaja, simplemente existe en un estado de unidad. Y lo más poderoso es que nuestro cerebro no es un generador de realidad, sino un decodificador de esa red. Como una antena que traduce vibraciones en imágenes, sonidos, emociones y formas. Eso significa que lo que llamamos mundo no es una fotografía objetiva de lo que hay afuera, sino una interpretación construida a partir de la información que logramos decodificar. Y aquí viene lo más transformador. Si cambiamos el estado interno, cambiamos nuestra decodificación, y si cambia la decodificación, cambia la realidad que vivimos. Esto no era solo filosofía bonita, era la explicación que hacía encajar lo que vio con Pachita, lo que midió en el laboratorio y lo que tantas tradiciones espirituales han dicho durante siglos. Todo apuntaba a que la conciencia humana no es una espectadora del universo, es parte activa de su creación instante por instante. Por eso, cuando Jacobo hablaba del campo sintérgico, no lo hacía como un concepto místico, sino como una matriz informacional donde cada ser humano tiene la capacidad, latente o desarrollada, de modificar la estructura misma de lo que experimenta. Desde la física cuántica hasta las tradiciones ancestrales, todos sus caminos convergían en una sola idea: la realidad no es un muro, es una versión. Y tú, sin saberlo, eres el programador de esa versión. Ahora bien, esto también nos deja una responsabilidad enorme. Porque si la conciencia influye en la estructura de la realidad, entonces cada pensamiento, cada emoción y cada intención se vuelve un acto creativo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos moldeando un mundo desde el miedo, la duda o el hábito automático. Pero al mismo tiempo, ahí está la esperanza más grande. Si modificamos la calidad de nuestra conciencia, modificamos nuestra vida en todos los niveles. No porque alguien lo diga, sino porque la naturaleza misma de la realidad funciona así. Al final, lo que Jacobo dejó no fue solo una teoría, fue una puerta abierta. Una invitación a explorar quiénes somos realmente, y hasta dónde podemos llegar cuando dejamos de vernos como seres limitados, y empezamos a reconocernos como parte activa de un universo consciente y profundamente conectado. Ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de esta historia te movió más? ¿La látice, los experimentos, Pachita, o la idea de que tú puedes crear tu realidad? Déjalo en los comentarios, porque tu percepción también forma parte de este campo que todos compartimos. Si quieres seguir profundizando en este viaje, en el siguiente video vas a descubrir cómo los estados de conciencia alterados pueden abrirte las puertas a una versión más elevada de ti mismo y enseñarte a transformar tu vida desde adentro hacia afuera.